Y bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Y en Hebreos capítulo 13, hermanos, pues hemos estado predicando, meditando en el libro de Hebreos, pues todo este año, ¿verdad? Y ahorita estamos en el capítulo 13. Y vamos a leer algunos versículos, hermano. La semana pasada comenzamos el capítulo 13 y prediqué sobre el primer versículo, una reflexión sobre el amor fraternal, la necesidad de que tengamos comunión unos con otros. Y hoy vamos a hablar de algunas prácticas, hermanos, que son necesarias, hermanos, para la salud de la iglesia, de nosotros como individuos y como iglesia también. Entonces vamos a leer, hermanos. ¿Ya están todos listos? Bueno, Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 3 vamos a leer hoy. Ok, hermanos, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Perdón, hermanos, empecé a leer el 2, ¿verdad? Vamos a leer el 1 también. Permanezca el amor fraternal. Ahora sí, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Versículo 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y hasta aquí vamos a llegar hoy, hermanos. Entonces, miren, vamos a meditar sobre estos versículos, hermano. Yo le digo, el título de esta predicación es Prácticas Necesarias para la Iglesia. Y hay una cosa que nosotros necesitamos entender, hermano. Como, mire, nosotros tenemos una obligación como individuos delante del Señor, pero como corporación, como iglesia también. Y una está relacionada con la otra. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hermano, en el capítulo 2 y 3, el mensaje es a las 7 iglesias de Apocalipsis, y el Señor empieza a emitir un juicio, un reproche, una advertencia a su iglesia. Siempre los mensajes en el libro de Apocalipsis comienzan: escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso o de Esmirna o de cualquiera de las otras iglesias. Y empieza diciéndole: yo te conozco. Y usted sabe que el Salmo 139 dice que Dios nos conoce a nosotros, que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya nos conoce. Entonces en la iglesia y en el cristianismo a veces existe también la hipocresía, el pretender enfrente de los demás, hermano. Pero como el Señor a nosotros nos pasa un rayos X de nuestra vida espiritual, Él nos conoce, hermanos. Y entonces el Señor nos manda a nosotros que hagamos diferentes cosas. En la vida cristiana hay muchas cosas que hacer. Y algunas de estas cosas tienen que ver, cuando usted lo ve en todo su contexto, hermano, tiene que ver con que estos hermanos habían estado perseguidos, habían estado atormentados, algunos encarcelados, algunos se les habían quitado sus bienes, pero a pesar de todo, hermano, el Señor les dice: tú necesitas hacer estas cosas, tienes que hacerlas sí o sí. Entonces, no son negociables. Nosotros no podemos decir: mire, yo tuve una semana muy difícil, Señor, así es que no me obligue a amar a mis hermanos. Nosotros tenemos que amar a los hermanos siempre. Señor, mira, he tenido días terribles, Señor, así es que no me obligues, no me pongas más carga. No, la carga del Señor es ligera. La carga del pecado es dura. Usted solamente haga memoria, los que eran parranderos, que están aquí, haga memoria a esta hora en donde estaba usted el día domingo. Y usted se va a recordar. Y esa carga, hermano, es dura, pero la carga del Señor es liviana, hermano. Por ambas se paga un precio. Pero la carga del Señor, hermano, lo que el Señor impone a nosotros, en realidad el Señor dice: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Entonces son cosas que el Señor ha impuesto a nosotros. De manera, hermanos, que como iglesia y como individuos nosotros necesitamos diferentes cosas. Ahora, nosotros debemos estar bien con Dios, pero procurar el bien del pueblo de Dios. Hay una meditación en el Salmo 122 que yo quisiera que observáramos, hermano. Ese salmo es famoso porque es el salmo aquel que empieza: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Usted ha leído eso, ¿verdad, hermano? Yo me voy a alegrar con los que decían, vamos a la casa de Dios. Ok. Entonces yo estuve esta semana meditando en este salmo, hermano. Estaba leyendo los salmos y estaba meditando en este salmo. El día que lo estaba leyendo, hermano, durante la semana, me llamó mucho la atención. Empezando en el versículo 6, fíjese, empezando en el versículo 6, el Salmo 122.
No sé si ya lo había dicho o no, pero Salmo 122. Ok. Bueno, Salmo 122. Pero yo quiero que usted mire, hermano, las cosas que escribió el salmista en el Salmo 122. Y en el versículo 6, hermano, hay una exhortación a orar por el pueblo de Dios. Ahora, yo agradezco, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes oran por mí. Todos oren por mí. Yo trato de orar por todos. Ayer los hermanos de México tuvieron a bien enviarnos un directorio también de la iglesia en México, hermanos. Y nosotros vamos a estar orando por ellos, por nombre. Nos mandaron fotos y algunos me mandaron hasta todas sus generaciones, hermanos. Dice, este es hijo mío, el hijo 1, y esta es la familia del hijo 1, la esposa, hijo 1, 2, 3, 4, 5. El hijo 2, y menciona todo, y estos son sus suegros, y dice, ore por esto, por esta persona, necesitamos hacer eso, por el pueblo de Dios, que está aquí, necesitamos orar los unos por los otros. Vean lo que dice el versículo 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Entonces, este es un versículo que se refería, ¿por qué Jerusalén? Porque Jerusalén, hermano, es el lugar donde el Señor había decidido manifestarse en el templo que Salomón había construido para su adoración. Entonces el salmista dice, pidan siempre por la paz de Jerusalén. Pida siempre por la paz de su iglesia. Pida por la paz de la iglesia. Yo sé lo que les digo, hermano. Mire, llevémoslo al punto práctico. El sábado, si Dios lo permite, vamos a tener una reunión para enmendar la Constitución. Parte de lo que vamos a hacer, hermano. ¿Por qué razón? Por las leyes que han pasado, hermano, en donde se ha aprobado el matrimonio homosexual. Tenemos que protegernos lo más que nosotros podamos, de manera que vamos a hacer algunas enmiendas. Y parte de esto, hermano, yo le adelanto, no lo hemos aprobado todavía, no lo he presentado a toda la iglesia, pero tiene que ver con a quién personas vamos a casar en esta iglesia y cómo se pueden usar las instalaciones de esta congregación. Tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer así. El Señor nos exhorta a nosotros en el libro de Timoteo que oremos por la nación donde estemos. Dice, oren por todos los que están en autoridad, porque si hay paz donde nosotros estamos, nosotros tenemos paz. Ore por la paz, por cosas que vienen de afuera, pero por cosas que pueden levantarse de adentro también, hermanos. Ore por la paz. Dice, ore por la paz de Jerusalén, decía el salmista. ¿Qué otra cosa? Dice, pedir por la paz de Jerusalén. Luego expresa una bendición, sean prosperados los que te aman. ¿Quiénes, hermano? Los que aman al Señor. Sean prosperados los que te aman. Que se aumente el amor al Señor. Precisamente uno de los pecados de la iglesia de Éfeso que el Señor le reprocha, le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Al final del libro de Primera de Corintios, hermano, dice, maldito el que no ame al Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que aquí dice, sean bendecidos, sean prosperados los que te aman. A Jerusalén y a su pueblo, ¿verdad? Al Señor. Un anhelo de corazón también en el versículo 7. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Versículo 8. Dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Usted sabe que así se saludan los judíos, hermano. Ellos se saludan, la paz de Dios contigo. Shalom, le dice, la paz de Dios contigo, la paz de Dios contigo. El Señor dijo, ustedes lleguen a una casa y cuando entren en ella digan, la paz sea en este lugar. Y dice, y si lo reciben, la paz descansará sobre ellos. Y si no, la paz se volverá a ustedes, dice la palabra de Dios. De manera, hermanos, que nosotros debemos desearnos unos a otros. Todo esto necesitamos entenderlo, porque a veces pedimos un montón de cosas, hermano, y le tiramos a todo y no le damos a nada. Entonces tenemos que orar por los hermanos. Señor, concédenos paz. Bendice a tu pueblo, que tu pueblo tenga paz. Señor, prospera a aquellos que te aman, Señor. Sea bendito tu pueblo, donde sea que esté. Hay pueblo, hermano, que no puede reunirse como nosotros, que tiene que esconderse. Señor, ten misericordia de ellos. Hay un pastor, hermano, que ha estado apresado por mucho tiempo y nosotros necesitamos orar por ese hermano. Hay hermanos que corren peligro, necesitamos orar por ellos. Si usted tal vez dice, pero yo no sé ni por qué orar, busque, hermano. Busque, pídale al Señor sabiduría, el Señor le va a dar, hermano. Bueno, seguimos, hermano. Dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Versículo 9. Yo buscaré tu bien. Eso es como decirlo en mis palabras. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahora, vea esto que es muy importante, hermano. Nosotros
Por ejemplo, en la música, hermano, nosotros pues como individuos tenemos aquí que practicar, por ejemplo, ¿verdad? Los que saben de música, le voy a decir algo sobre la música. Un maestro donde yo estudié decía, tienes que practicar todos los días. Todos los jóvenes que están aquí tienen que practicar todos los días. Dice, pero él decía, mínimo media hora, mínimo, pero mucho más si es posible. Entonces él decía, si tú no practicas un día, tú lo vas a notar. Si tú no practicas 2 días, alguien lo va a notar. Si tú no practicas 3 días, todos lo van a notar. Entonces, por poner un ejemplo, el músico tiene que ocuparse de ciertas cosas. Nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, pero nosotros no venimos a hacer un show. Entonces tenemos una vida espiritual de la cual tenemos que ocuparnos. O sea, no venimos aquí a pretender que estamos adorando a Dios. La verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que ser capaces de adorar a Dios mientras estamos aquí, como si ustedes no estuvieran, adorando al Señor. Y lo mismo que hacemos aquí se supone que es lo que hacemos en nuestras casas. Entonces, cuando hacemos eso, podemos ministrar al pueblo de Dios. Y tenemos que trabajar en eso porque nos interesa y nuestra oración es que ustedes sean dirigidos al Señor, no a nosotros. Es un problema con los músicos, hermano. Hay un gran problema con los músicos en las iglesias. Los músicos son admirados grandemente en las iglesias, hermano. Y muchos grupos del mundo a veces miran a alguien que tiene un poquito de talento, un poquito de voz y se los quieren llevar para afuera. A contratarlos para ir a cantar a las quinceañeras o a las bodas o donde sea. Entonces, pero tenemos que ocuparnos nosotros de esto con el fin de bendecir al pueblo de Dios y de exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces, dice este versículo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Yo mencioné los músicos, pero aquí no todos somos músicos. Pero todos tenemos la obligación de hacer esto, de buscar el bien del pueblo de Dios. Y no solamente de este pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. Lo que hacemos tenemos que hacerlo con ese propósito. 1 Corintios capítulo 9 dice algo, hermano, muy importante. Espero que hayan apuntado bien esta cita, hermanos. 1 Corintios 9, 24. A ver, ¿cuántos atletas hay aquí? ¿Cuántos deportistas hay aquí? Hay algunos, pero no tienen la fuerza ahorita de levantar el dedo porque... Pero, hermano, mire, aquí usa un lenguaje de deportista, un ejemplo, ¿verdad? Usa el apóstol Pablo para describir cómo él hacía su ministerio. Entonces, fíjese, hermano, 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, estamos bien ahí en ese pasaje, hermanos? Ok. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Ahora dice, aquí dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, ¿cuál es la mentalidad del que se mete a correr? Dice Pablo, los que van a competir, prepárense, métanse a la competencia, no con la mentalidad de a ver si la hago. Métanse con la mentalidad de yo voy a ganar esa competencia. Yo no estoy ahí nada más para hacer bulto o un número o sacarme la foto en el periódico. Yo estoy ahí para competir. Punto. Y estoy ahí para ganar esa competencia. Bueno, dice aquí, hermano, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque yo miro, por ejemplo, un deportista famoso y muchos dicen, quisiera ser como él. Pero eso es solo un aspecto que uno ve. Pero ¿cuál es la preparación de un deportista? Un deportista, por ejemplo, hermano, ahorita que salgamos de aquí, vamos a suponer que hubiera un medallista olímpico aquí, ¿verdad? Creo que no hay, pero es que hubiera uno aquí. Saliendo de aquí, le dice, ¿qué quiere comer? Y ordena, dice, deme unos chicharrones en salsa verde. Deme 1 litro de Pepsi Cola y empieza a pedir todo lo que se le da la gana. O entra a un buffet y está plato con plato con plato. Fíjese que no.
Porque él tiene que pensar en las consecuencias de sus acciones. Y tiene que pensar que está esforzándose porque va a entrar en una competencia, pero se va a meter para ganar. Y si él quiere ganar, tiene que ponerle cuchillo a su garganta. No puede, mientras todos están con un steak, él tal vez está con una ensaladita, ¿verdad? Dice, ¿no se te antoja? Sí, se me antoja. Pero yo me abstengo porque yo me estoy preparando para esa competencia. Yo no puedo tomar chance. Yo llevo años preparándome para esta competencia y voy a entrar para ganar. Y Pablo dice, el que se mete a la competencia se abstiene de todo. Pero hace una reflexión aquí. Dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, para eso se meten ellos. Hermano, mire, a veces cuando uno se pone a pensar, usted bájele la televisión, pretenda que no sabe de qué competencia es. Y algunos pasan con la copa que ganaron, corriendo, saltando, brincando, cantando, y usted le baja el volumen y parecen locos, hermano. Parecen locos. Dice, bueno, ¿por qué estar saltando con una copa? Hay unas copas incluso que son de vidrio. Algunas de esas copas de tenis son de vidrio y están celebrando y saltando, y es una copa de vidrio. Y si se le cae ahí, como ocurrió en una ocasión, hermano, un equipo de fútbol ganó, hermano, y se suben a un autocar, le llaman un carro, un bus altísimo, y hasta arriba van los jugadores, iban saltando y le pasan el trofeo a uno, se le cae y le pasa el bus encima. Le pasó el bus encima al trofeo. Entonces se bajaron y así muy disimuladamente metieron una plancha así toda doblada, era el trofeo, lo metieron y siguieron saltando aquellos. ¿Qué pasó con el trofeo? Se arruinó, pero ya nos van a hacer otro, ya nos van a mandar otro. Entonces ellos, ¿para qué se preparan, hermano? Para eso. ¿Qué pasa con los atletas estos, hermano? Una vez que ya no sirven, los tiran a la basura también. Los mejores los venden por millones. Todo eso es ese mundo del deporte, hermano. Se ganan millones de dólares. Pero Pablo está poniendo, hermano, ese ejemplo diciendo, ellos se preparan de esta manera. Lo hacen para ganar una corona corruptible, pero dice, pero nosotros una incorruptible. Nosotros estamos trabajando por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros lo que queremos es agradarlo a Él. Y obviamente va a haber muchas cosas de las cuales tenemos que abstenernos y desechar y despreciar por amor a Cristo. Pablo escribió, yo en la carne tengo mucho de qué gloriarme, pero ahora yo solo me glorío de una cosa, de conocer a Cristo. Por eso lo he perdido todo. Todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Él empieza a mencionar su currículum. Dice, ustedes creen que son judíos, yo más, dice. De la tribu de Benjamín, circuncidado al 7º día o al 8º día, dice. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Estudió con Gamaliel y empieza a sacar, hermano, un currículum tremendo. Pero lo dice, todo eso para mí es basura. Lo tengo por estiércol con tal de conocer a Cristo. Pero aquí sigue escribiendo Pablo en el versículo 26. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. No como gallina sin cabeza, hermano. Es que de veras, hermano, hay cristianos que son como gallinas sin cabeza. Andan por todos lados. Entonces, usted tiene que entender que el Señor a nosotros nos ha dado cosas específicas que hacer. Pero hermano, eso toma trabajo. Claro que toma trabajo. Claro que toma esfuerzo. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Usted es cristiano, llama a Cristo, haga la voluntad de Cristo. Entonces, dice, yo no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, él lo hacía con un propósito. Si él decía, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer con un propósito. Y las almas siempre son el propósito de la iglesia y del Señor. Si tenemos un edificio, pagamos esto, pero esto no es el propósito, hermano. Porque la iglesia se va a ir, este edificio se va a quedar. Este edificio se destruye, se hace viejo, se raja, se pudre, lo que sea. Pero hermano, nosotros estamos tratando de hacer tesoros en el cielo. Todo esto necesitamos entenderlo, hermano. Porque cuando hacemos lo que hacemos, si nosotros decimos que permanezca el amor fraternal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
Porque se sentiría más bonito. No, no es nada más de sentir bonito, porque es agradable delante de Dios. Porque para el Señor es agradable, bueno, delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso es importante, porque a Dios le agrada. Es importante porque el Señor dijo, cuando el mundo mire que ustedes se aman, entonces ellos van a creer en mí. Es importante, necesitamos entender esto. Pero no todos los hermanos son muy amables, hermano. No todos los hermanos son fáciles de amar. Bueno, tal vez nosotros tampoco, hermanos. Pero la cuestión es que el Señor nos ha amado a nosotros. Entonces, olvídese de las tarjetitas de San Valentín, hermano. Empiece a pensar en un amor más maduro. Empiece a pensar en el ejemplo del esposo y la esposa. Mire, cuando se casan los esposos, ¿verdad? Bueno, eso está mal dicho, ¿verdad? Cuando se casa una pareja. Entonces, no viven nada más de, te amo, mi amor. Y el otro le dice, yo también te amo a ti. Y están todos los trastos ahí, todos los calzoncillos tirados por todos lados. Te amo. Y el otro la recibe así. No es así nada más. Es, mi amor, hay unos biles que pagar. No, pero yo te amo. No, pues yo sé, pero hay biles que pagar. Hay que cortar el pasto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Verdad que no es así nada más? Pues, hermanos, el amor entre hermanos no es así nada más. Es un amor esforzado, consciente, con entendimiento, no tirándole al aire. No, o sea, Pablo pone aquel ejemplo, dice, como los atletas, pero ellos dicen, para eso corren, pero nosotros no corremos para eso. Es para agradar a Dios, para entender, hermano. Por amor de su pueblo, decía el salmista, yo voy a procurar su paz, yo voy a procurar su bendición. Yo, hermanos, tengo la obligación de procurar la bendición de ustedes. Y cada uno de ustedes tiene la obligación de procurar la bendición del pueblo de Dios. Porque no tiramos golpes al aire, hermano. Bueno, seguimos, ¿verdad? Fíjese, hermano, aquí dice, ahí en Hebreos donde comenzamos, dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, hermano, mire, tal vez nosotros no entendemos la relevancia, la importancia que tenía eso de recibir a alguien en su casa, especialmente en aquel tiempo, hermano. Mire, cuando mi papá falleció, hermano, yo me fui a Guatemala. Mi papá vivía en una aldea allá en Guatemala que se llama El Rosario, Champerico, Retaluleu. Bueno, todo eso se llama, ¿verdad? La cuestión, hermano, es que ahí no hay hoteles, hermano. Ahí no hay hoteles. Ahí todo es bien rústico, ¿verdad? Me acuerdo yo que mi hermanita, la pequeña, bueno, ella es una mujer, ¿verdad? Pero siempre se queda uno con aquello. La fui a dejar a una casa donde había un montón de gente y ella iba a dormir ahí. Había una araña, hermano, más grande que mi mano ahí, en una esquina. Me decía, bueno, eso es todo lo que hay aquí, le decía yo. Y ahí le tocó quedarse a ella, ¿verdad? En muchas casas no tienen baño, hermano, ¿verdad? Entonces, usted sabe las implicaciones de eso. Y entonces, hermano, yo llevaba muchas horas sin dormir y estuve un rato en el funeral de mi papá, pero yo dije, yo tengo que ir a dormir. Me fui a Champerico, que es ya la playa. Fíjese, hermano, pasé a la orilla de la playa ese día, hermano. Me fui a un hotel, era un cuchitril eso, hermano. Me pusieron una cama. Un cuchitril es un lugar sucio, así. Pero primero era el único lugar que estaba abierto. Y luego, hermano, no había ventana, habían como unos blocks que tienen unos hoyitos. Y había un animalero, hermano, volando, ¿verdad? Con la luz, estaban volando. Entré al shower, hermano, estaba verde, pero no estaba pintado de verde, estaba verde de tanto moho que había ahí. Y una toalla, yo pensé que era el trapeador, hermano. Y eso era todo el lugar que había. O me quedaba ahí o no había nada. Bueno, pues
me acosté un ratito, pero no pude dormir. Me empezó una picazón, hermano, no sé qué sería. Pero, bueno, ya no descansé. En aquel tiempo, hermano, era algo así. Los lugares donde se hospedaban la gente que venía de otros lugares era de muy mala muerte. Tenían muy mala fama los lugares para hospedarse, hermano. Asaltaban a la gente, había prostitución, había ladrones. Entonces, los hermanos, cuando viajaban de un lado para otro, los apóstoles u otros hermanos que viajaban de un lado a otro, casi siempre les daba una carta y decía, reciban a este hermano. Este hermano lo conocemos nosotros, recíbanlo. Hospédenlo bien, trátenlo bien. Y entonces lo recibían los hermanos y eso era una bendición grande, hermano. Y créame, hermano, que el día de hoy sigue siendo una bendición grande. Cuando uno encuentra a un hermano que le abra a uno la puerta y le diga, hermano, ven aquí, y bien, hermano, de buena gana. De buena gana. No diga usted, la leche se acaba más rápido. Esto se acaba más rápido. De veras, la Biblia dice, hermano, háganlo bien, sin murmuraciones. Porque dice que los pajaritos llevan el mensaje. Sin murmuraciones, hágalo bien. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y dice, no se olviden que por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Quién hospedó ángeles, hermano? En Génesis capítulo 18 nosotros vemos, hermanos, que Abraham vio a estos varones que venían y él se postró y fue hospitalario. Era un hombre rico, por cierto, hermano. Dice, mis señores, no se vayan, vengan, tomen agua, les voy a preparar comida, quédense conmigo. Y ellos dijeron, sí, le preparó comida, con mucho esmero les preparó comida, lo recibió y no sabía que estaba recibiendo ángeles del Señor. Y hermanos, suceden cosas. ¿Sabe, hermano? Yo me acordé de una cosa que pasó. Vino a visitar una hermana este viernes. Ella nació en esta congregación. Entonces, cuando ella nació en aquel tiempo, tenía ya muchos problemas, hermano. Tenía que poner ella una cuestión legal, tenía que hacer un trámite legal, hermano. Y siempre tratábamos de ayudarle. Mi esposa no estaba disponible ese día, yo no estaba disponible, ella necesitaba a alguien que le ayudara a traducir, a llenar papeles. Le dijimos, hermana, hoy no podemos ayudarte, perdona, hermana. Y la hermana se fue, oramos por ella. Ese día en verdad no podíamos, hermano. Y Dios sabe que no podíamos. Dice la hermana que ella llega a la corte y vio los papeles en inglés y decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? Y se acercó a ella un hombre y le dijo, ¿necesitas ayuda? Y él le dijo, sí. Y dice que el hombre empezó a llenar todos los papeles, pero no le hizo ninguna pregunta. Y empezó a llenar todos los papeles. Le dijo, revisa estos datos, más o menos le dijo de qué se trataba y firmas acá. Y entonces ella se puso a ver ahí todo esto y firmó y dijo, gracias. Y dice, ¿dónde está el hombre que estaba aquí? ¿No vieron el hombre? Aquí no hay nadie, le dice. Aquí no ha habido nadie. No, pero un hombre alto que estaba aquí, que me dijo que me ayudara con... No, aquí no hay nadie, señora, usted está loca. Y dice, pues fíjense, hermanos, que eso me sucedió a mí, dijo ella. Y ella estuvo aquí el viernes. Entonces, quién sabe, hermanos, si no sería un ángel que el Señor le mandó, porque no había nadie que le ayudara ese día, hermanos. Entonces dice, acuérdense que hubo gente que sin saberlo hospedó ángeles. Entonces, hermano, esto es algo que nosotros necesitamos hacerlo, entenderlo también, hermanos. Y sí, la Biblia dice que nosotros debemos hacerlo bien en 1 de Pedro 4:9. Y 3 de Juan, hermanos. En 3 de Juan, todo el libro se trata de la hospitalidad. Y de criticar a un hombre, hermano, que él no quería recibir a los hermanos. Entonces, ese hombre, ese que el apóstol decía, recíbanos, y el hombre se paraba y decía, no los van a recibir, y él no los recibía. Y no solamente no los recibía, sino que impedía que los demás recibieran a los hermanos. Entonces Juan dice, saben que yo voy a ir ahí y lo voy a confrontar, porque anda parloteando ese hombre ahí. Ustedes léanlo ahí en su casa, hermanos. Vea que está mejor que la novela, la palabra, hermanos. Entonces lea más la palabra, menos novelas, hermano. Léalo ahí, léalo todo, analícelo todo y usted va a ver que de eso trata la palabra de Dios. El amor fraternal, la hospitalidad. Pero no se olvide, hermano, del aspecto de la sabiduría, ¿ok?
es importante ayudar, pero es importante ayudar con sabiduría. Yo quiero que usted sepa que hay gente que vive de las iglesias, hermanos. Hay gente que se pasa de iglesia en iglesia. Hermano, yo he oído una historia 20 veces de la misma gente, bueno, de diferente gente. Viene con un tambito de gasolina, me dice, fíjate que voy para Arizona, vengo de Los Ángeles y se me acabó la gasolina. ¿Me puedes dar para llenar este? Y miro el botecito de 1 galón y digo, ¿con eso va a llegar a Arizona? Bueno, si puedes darme para un hotel también, para que me quede un hotel, y si puedes darme esto, y necesito llantas para el carro, y necesito esto. Ya cuando me sacan la cuenta, hermano, son $700. ¿Qué te hace pensar que yo tengo 700? Yo no tengo ese dinero. Entonces, tenga usted cuidado, hermano. Hay gente que viene a pedir comida y usted le da comida y le hace caras todavía lo que da. Yo tuve hambre, hermano, yo sé lo que es tener hambre. Y cuando te ponen algo de comer, cuando tienes hambre, no te comes el plato porque te da vergüenza, hermano. Entonces, uno tiene que ser sabio también, tiene que probar a la gente, hermano. Pero si es un hermano en Cristo, entonces, hermano, nosotros tenemos que ayudar a los hermanos. Bueno, seguimos, hermanos. También dice la palabra de Dios, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, mire, hermano, aquí hay dos aspectos. Uno, están los presos que nosotros no conocemos tal vez, pero en este caso tal vez está hablando incluso de los hermanos que estaban presos, diciendo no se olviden de ellos. Entonces, usted sabe, hermano, que el apóstol Pablo estuvo preso varias veces. Y él expresa en uno de sus libros, dice, todos me han abandonado. Todos me han abandonado. Ven a verme pronto, tráeme el capote, dice, porque ya viene el frío. O sea, las cárceles de aquel tiempo no eran como las de ahora, hermanos. Y dice, todos lo habían abandonado. Entonces, mira, hermano, no solamente el ministerio de los presos, que sabemos que en este país es un poquito difícil también. Me acuerdo cuando nosotros íbamos en Guatemala, hermano, nada más yo me presentaba ahí en la puerta. ¿A qué vienes? A predicar. Pase adelante, me decían. Pero eso también me dejaban con todos los presos y se iban, ¿verdad? Sí, me dejaban con un grupo de 30 presos ahí. Una vez tenía, en primera fila tenía uno que tenía 17 cortadas y me miraba así. Había un niño como de 9 años. ¿Por qué estás aquí? Porque maté a un hombre, me dice. Y solo nos llegaban a dejar ahí y se iban. Y ahí decía, bueno, ahí predique pues, nosotros ya nos vamos. Cualquier cosa me chifla, dice. Aquí es complicadísimo. Si quieres entrar a predicar a las cárceles, es muy complicado. Pero se puede escribir. También se puede hacer diferentes cosas. Usted sabe, hermano, que esas sopitas de vaso, para ellos tienen un valor, hermano, tremendo. ¿Cuánto vale una sopita de vaso, hermano? 20 centavos, 25 centavos. Entonces, puede ser que tú conoces a alguien que está preso. Entonces, mándale unas sopitas, mándale algo ahí. Puedes mandarle unos libros, algunas cosas. Sí se puede. Entonces, pero también yo hablo, hermano, no solamente de eso, sino que hablo de ministerio. Ministerio quiere decir servir. Y ningún cristiano debe vivir la vida cristiana sin servir, hermano. Todos nosotros, los cristianos, hemos sido llamados a servir. Todos, absolutamente. Nosotros necesitamos entender eso. Ningún cristiano debe decir, ellos son los que sirven al Señor. Yo no. Para eso están ellos. No, para eso estamos nosotros. Porque el Señor nos ha salvado a nosotros, hermano. No por obras de justicia. Tampoco nos salvó, hermanos, nada más porque sí. Tenemos que servir. En Mateo capítulo 25, hermano, y con esto vamos a ir terminando. Mateo capítulo 25, el Señor habló sobre el aspecto del ministerio, hermano, que es muy importante. Mateo 25, 34. Entonces dice aquí, ¿ya están listos, hermano? Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. Estoy leyendo en otra versión de la escritura, hermano, pero dice lo mismo.
Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Versículo 35, pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjeros y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Esto es lo que expresa el Señor. Entonces para Él tiene un significado muy especial. Y hermano, yo entiendo que algunos por alguna razón no pueden hacer algo, pero sí puedes doblar rodillas. Y cuando digo esto, digo, hazlo en serio, hermano. Toma un nombre, toma algo y empieza a orar, a interceder. Yo he intercedido por gente, ahorita yo no sé dónde está alguna de la gente por la que he intercedido, pero se han convertido ahí en la cárcel, hermano. Y le sirven al Señor ahí en la cárcel. De manera, hermanos, que nosotros necesitamos servir al Señor en todo momento. Y necesitamos hacer estas cosas independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas. Gloria al Señor por eso, hermano. Pongámonos de pie y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pensar en todas estas cosas, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros en su palabra el día de hoy. Cierra sus ojos, hermano, vamos a orarle al Señor. Vamos a orar a Él. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nosotros estamos delante de tu presencia hoy, Señor. Agradezco, Señor, tu bondad y tu misericordia. Agradezco, Señor, la palabra tuya que es limpia y es justa y es santa, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que esta palabra el día de hoy, pues tú has dicho, Señor, que la palabra que tú envías hará el efecto para el cual tú la has enviado. Y yo te pido que haya entre nosotros corazones dispuestos, Señor, para escuchar. Tú nos mandas en tu palabra que meditemos en ella, Señor Padre Celestial. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, no como algo atractivo, como algo que llamó la atención, sino ayúdanos a tomarlo verdaderamente en consideración en nuestro corazón. Padre, yo sé que hay cosas, Señor, que ya no necesitamos meditar, porque ya las entendimos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seamos intencionales en bendecir a nuestros hermanos, a tu pueblo, en orar por ellos. Padre, gracias, Señor, por todo lo que hemos oído de la Iglesia de México también. Ayúdanos a bendecir a los hermanos, Señor. Padre, en nuestra necesidad, Padre, tú sabes por qué oramos, Señor. Oramos por un lugar más grande, pero en todo queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que sea aquí o sea en otro lugar, tu iglesia sea sana, Padre Celestial. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre Celestial, y porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén.